noches, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en El Comercio TV. Estamos listas con toda la información de la jornada. ¿Qué tal, Adriana? Amigos, muy buenos días. Gracias siempre por preferirnos. Nosotros tenemos, como siempre, lo más destacado, momento de la información política en El Comercio TV. Así es, esperamos que, a pesar de que la jornada ha sido bastante intensa con las noticias, el asesinato de Fernando Villavicencio que nos ha consternado a todos, puedan disfrutar de estos días de asueto. Claro que me da miedo, pero me da mucho más miedo guardar silencio. Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. Revisamos las noticias, les contamos que los presuntos autores del asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio permanecieron por más de una hora en una cafetería cercana al lugar de los hechos. Esto a la espera de una orden para cometer ese crimen. A continuación les presentamos el minuto a minuto de lo que habría sido el atentado en contra del candidato o aspirante a Carondelet. Fueron alrededor de las 17:04 del pasado miércoles 9 de agosto, cuando los presuntos atacantes ingresaron a una panadería cercana al Coliseo del Colegio Anderson en el norte de Quito, lugar donde en simultáneo el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, efectuaba un mitin político junto a sus simpatizantes. Aquí nada es gratis, aquí nos cuesta la vida. Las cámaras de seguridad captan cómo un hombre de casco verde junto a otro sujeto se sientan en una mesa cercana a la puerta, a la espera de lo que se supone sería la señal para actuar. Orden que llega a las 18:11. El individuo de chompa negra recibe una llamada e inmediatamente alerta a su compinche y salen del local puestos cascos de motociclistas para evitar ser identificados. 18:15 es el último registro de video donde se ve a Fernando Villavicencio con vida. Escoltado por sus custodios de seguridad, sale del coliseo e ingresa a una camioneta. Instantes después, fue abatido por varios disparos. Se levantó 61 vainas 9 milímetros y 3 vainas calibre 223. Minutos más tarde, en un vehículo fue trasladado a una casa de salud a pocos metros del hecho. En una improvisada camilla ingresó a la clínica, donde los galenos solo constataron su deceso. El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, informó que la cápsula de seguridad que tenía el candidato constaba de 3 cercos policiales. Adicionalmente, él tenía un vehículo blindado de su propiedad, el mismo que estuvo en un evento, en un mitin político en Guayaquil. Esa es la razón que no se encontraba disponible para la ciudad de Quito. El equipo de seguridad inmediata, compuesto por 5 servidores policiales, un cerco intermedio de reacción conformado por el equipo de apoyo de la Unidad de Mantenimiento del Orden y 2 patrulleros que conformaban el cerco externo. Y es precisamente estos los que permitieron responder el ataque y abatir a uno de los presuntos atacantes a pocos metros donde sucedió el sicariato. Se inicia una persecución de uno de los presuntos victimarios y haciendo uso legítimo de la fuerza se logra su neutralización y donde más tarde se confirmó su deceso producto del intercambio de disparos con los agentes del orden en el primer sitio del evento. Según las autoridades, el hombre fue detenido por posesión de armas del pasado 17 de junio de este año. Es decir, estuvo recientemente detenido y puesto a órdenes de la justicia, sin embargo se encontraba en libertad. Personal de criminalística realizaron las pericias pertinentes en los alrededores de la unidad educativa, como en los exteriores de la casa de salud, donde además de los indicios balísticos encontraron un arma de fuego que presuntamente fue usada en el atentado, así como una granada que habría sido lanzada en contra de los policías y que posteriormente fue realizada una detonación controlada. Informó Mauricio Sánchez.
Bienvenidos a un avance informativo del Comercio TV. El presidente Guillermo Lasso, a través de su cuenta de Twitter, informó que la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI, aceptó la solicitud de apoyo para indagar el asesinato del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Se espera que en las próximas horas una delegación llegue al país. El Gobierno Nacional anunció que reformó el Decreto Ejecutivo 841, eliminando los artículos 5 y 12, con lo cual ya no se restringe el derecho a la libertad de reunión en el territorio nacional. El CNE reafirmó la jornada electoral del 20 de agosto. Diana Tamaín, presidenta del órgano electoral, informó además que están a la espera del nuevo candidato o candidata del Movimiento Construye. Asimismo, se ratificó el debate para el día domingo 13 de agosto. La ampliación de estas y otras noticias en la emisión estelar del Comercio TV. Seguimos revisando más noticias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitó el apoyo al FBI para investigar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Una delegación de la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de Estados Unidos, FBI, llegará al país para investigar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Así lo informó el jefe de Estado, Guillermo Lasso, a través de su cuenta de Twitter, luego de que la petición del gobierno ecuatoriano fuera aceptada. La debilidad del sistema de inteligencia, que ha sido totalmente evidente, ha llegado a que tengamos que arribar a este tipo de instancias. No existe un límite, pero es lógico que un Estado es el que tiene que fortalecer sus instituciones y buscar dar respuestas con las mismas. El problema de la inseguridad del país parte justamente de esta débil institucionalidad que no hemos sido capaces de reconstituir y que viene siendo debilitada a través de acciones y omisiones que tienen en algún momento que responder las autoridades. El FBI se dedica a proteger y a defender a Estados Unidos de amenazas terroristas e inteligencia extranjera, pero ¿es o no permitido que se realicen estas investigaciones extranjeras en el país? Podría generar. Lo importante es saber cuáles son las facultades que se le ha entregado. Aquí la Fiscalía debiera pronunciarse al respecto porque es la responsable directa de impulsar los procesos de investigación. Esto sería casi como una desconfianza a los propios órganos que corresponden a un país democrático y soberano de realizar la investigación a través de las instituciones que están a cargo. La muerte de Fernando Villavicencio ha generado conmoción. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador se pronunció. El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, un franco opositor al crimen organizado, es un ataque descarado contra la democracia y el Estado de Derecho. Instamos a una investigación rápida y exhaustiva por parte de las autoridades competentes y ofrecemos nuestro apoyo. Informó Valeria Navarro. Al respecto, desde la Casa Blanca se condenó este hecho como un descarado acto de violencia y agresión a la democracia ecuatoriana. El gobierno norteamericano ofreció su apoyo a nuestro país. Así lo destacó el subsecretario para Latinoamérica, Brian Nichols, quien hizo un llamado para que se realice una investigación rápida y exhaustiva por parte de las autoridades competentes. Para ello ofreció el apoyo de la nación norteamericana. Obviamente esperamos que haya una investigación completa y transparente sobre esto y que los perpetradores rindan cuentas adecuadamente, citó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una nueva declaratoria de estado de excepción dejó sin efecto la limitación del derecho a la libertad de reunión en territorio nacional. La decisión se basó en el proceso electoral que está en marcha. No existe toque de queda ni limitación de movilidad. El presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo 843, el mismo que modificó parte del contenido del decreto 841, con el que se declaró el estado de excepción en el país por 60 días por grave conmoción interna. La modificación dejó sin efecto la limitación del derecho a la libertad de reunión en el territorio nacional,
permitiendo así los encuentros programados antes de la declaratoria de este estado. Inicialmente, se dispuso limitar en todo el territorio nacional el derecho a la libertad de reunión para impedir la propagación de acciones violentas y se facultó a la fuerza pública para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas al orden público y seguridad ciudadana. Sin embargo, se consideró que existe un proceso electoral en marcha y todas las actividades previstas dentro del calendario electoral requieren las garantías y facilidades necesarias para su desarrollo. Además, el Código de la Democracia señala que el día de las votaciones, las juntas electorales distritales, regionales, provinciales y del exterior se instalarán en sesión de escrutinio. Sigue vigente la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo cual consiste en que se podrán realizar inspecciones y requisas por parte de la fuerza pública. Es importante señalar que no existe toque de queda, ni se limita la movilidad en ningún horario en todo el territorio nacional. Informó Miguel Ángel Bedoya. Gente Nueva y Construye, que patrocinaban a Fernando Villavicencio, tienen hasta horas antes de las votaciones para presentar un nuevo candidato. Esto mientras desde el Consejo Nacional Electoral se ratificó que el sufragio será el 20 de agosto. A pesar del execrable asesinato a Fernando Villavicencio, no se modificará el calendario electoral. Se mantiene el día de las elecciones. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, lo ratificó, luego de una reunión a puerta cerrada con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Están a la espera que Gente Nueva y Construye, que patrocinaban a Villavicencio, presenten el nuevo candidato, como lo estipula la ley. En el artículo 112, respecto al fallecimiento de un candidato, establece que el reemplazo debe seguir el debido proceso. Se debe notificar a las organizaciones políticas y estas tienen derecho a presentar objeciones y luego la resolución puede ser sujeta de objeciones e impugnaciones e incluso recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, lo podrán reemplazar hasta antes de la votación. En este caso, el tiempo estaría en contra. La calificación de la candidatura, como ya se dio en la ocasión anterior, en ese momento el partido político, el movimiento, presentó faltando 3 horas o 4 horas del inicio de los comicios y se siguió el debido proceso y posteriormente quedó en firme su candidatura. Sería exactamente igual en este caso también, y más allá del día de los comicios, esta tendrá que quedar en firme. Al ya haberse impreso las papeletas, se continuará con la misma. Los votos del candidato fallecido serán computados a su reemplazo. Cambios que también podrían llegar al debate una vez que la organización política solicitó se posponga, lo que no ocurrirá. Se desarrolla normalmente en los tiempos previstos para los candidatos que están presentes y bueno, se calcularán los tiempos, ahí tienen toda la potestad dentro de ese tiempo, los moderadores de mirar cómo utilizan, si es que ese tiempo lo van a utilizar o no. Lo único claro es que los ecuatorianos, en medio del susto, deberán acudir a las urnas, informó Héctor Romero. En rueda de prensa, el movimiento Construye se refirió al asesinato de Fernando Villavicencio y las acciones que se deberían seguir. Entre otras cosas, manifestaron que el Consejo Nacional Electoral tendría que definir el debate presidencial mientras se selecciona a quién reemplazaría a su presidenciable. En la mesa estuvieron presentes los representantes del movimiento Construye: Andrea González Nácer, candidata a la vicepresidencia de la República; Patricio Carrillo, candidato a asambleísta; y Antonio López, director nacional de campaña. Respetemos y solo compartamos las noticias y la información que viene de las fuentes confiables. No sería justo manchar el nombre de quien quiso hacer de Ecuador un país de paz. Posterior a estas sentidas palabras se abordó el tema político, en donde dijeron que el Consejo Nacional Electoral estaría obligado a diferir el debate presidencial en vista del luto que atraviesan ellos como movimiento. Tienen que obligatoriamente, en el ejercicio moral y cívico, bajo una representación patriótica, diferir el debate presidencial. Aquello mientras en una asamblea interna del movimiento Construye se elegiría quién reemplazará en los comicios a Fernando Villavicencio. ¿Quién deberá reemplazar al irreemplazable?
designarlo como candidato a la presidencia de la República, tenga casi similares condiciones de poder debatir y que el país conozca que esta coalición también tiene hombres y mujeres formados para construir una democracia. Entre otras aristas, solicitaron a las entidades gubernamentales encargadas de la investigación del crimen del candidato presidencial de Construye esclarecer el hecho. Hoy es cuando debemos pedir al sistema de justicia en el Ecuador y a la institucionalidad que en legitimidad no deje este caso en la impunidad. Sobre este mismo tema, dijeron que se va a requerir la cooperación y asistencia internacional para que los servicios de inteligencia contra el crimen organizado puedan dar certeza de lo investigado. Informó Javier Rosero. Únicamente el candidato presidencial Bolívar Armijos acudió al llamado de Yacu Pérez, que convocó a sus contendores políticos para reunirse en la ciudad de Quito. Esto ocurre tras el asesinato de Fernando Villavicencio. La intención sería impulsar un pronunciamiento unificado de rechazo a la violencia. Poca acogida tuvo la convocatoria de Yacu Pérez a sus contendores políticos para reunirse en la ciudad de Quito, tras la muerte de Fernando Villavicencio. Asistió el doctor Bolívar Armijos, estuvimos en la conferencia episcopal ecuatoriana. Hay que ser honestos, me llamó Otto Sonnenshornes a decir que no alcanzó a conseguir el vuelo y que él sugería hacer entonces después del funeral, después del sepelio sería de Fernando Villavicencio, y en esos términos también se manifestó el ingeniero Javier Herbas. Luisa González no me ha contestado, he hecho algunos intentos, pero dejé un mensaje de texto, y también con el ingeniero Jan Topic y con el doctor Daniel Novoa. La intención de Pérez es exponer un pronunciamiento unificado frente a la crisis de seguridad que vivimos. Pero es importante dar la muestra al país de que estamos unidos, y sobre todo, más que estamos unidos, estamos asumiendo un compromiso con el país para sacar de esta violencia estructural, para dar luces al país. Unidad nacional que pretende dejar de lado banderas políticas. Este es el momento de todos los que creemos que hay que derrotar a las mafias y a los delincuentes, fortaleciendo la unidad de los ecuatorianos para no repetir los errores del pasado y encerrar a esos criminales. Fallecimiento de Fernando Villavicencio que sin duda generará precedentes, informó Héctor Romero. Con el nuevo estado de excepción emitido este 10 de agosto, suman 19 los firmados por el presidente Guillermo Lasso en 2 años y 3 meses de gobierno. Analistas señalan que la eventualidad de este recurso perdió su accionar y que no se estaría trabajando en políticas públicas para solucionar la crisis de inseguridad. De los 19 estados de excepción emitidos por el presidente de la República, Guillermo Lasso, 13 han sido por motivos de inseguridad y violencia, para mitigar en su momento la crisis carcelaria y la violencia vivida en las calles. Analistas señalan que esta herramienta constitucional ya dejó de ser una alternativa extraordinaria por la falta de sustento y planificación que debería implementarse para enfrentar el problema. El estado de excepción pierde su efectividad cuando se vuelve la medida única de respuesta del Estado ante la situación, ante las situaciones complicadas. Que los estados de excepción han sido utilizados como una medida paliativa para dar una falsa sensación de seguridad sin tomar medidas de fondo. No se puede hacer un control de la inseguridad que ya es cotidiana, que ya es permanente en el Ecuador a través de una medida excepcional. Hace falta políticas públicas, hace falta que el gobierno, en nombre del Estado, que somos todos los ecuatorianos, se ponga a trabajar. Añaden que las cifras alcanzadas en materia de seguridad con las detenciones, desarticulaciones de bandas e incautación de droga durante las acciones del estado de excepción no estarían atacando el problema de manera estructural. Es decir, hace falta medidas gubernamentales serias, decididas, fuertes, que pongan como primer punto, el más importante, la vida de los ecuatorianos. El gobierno, en este periodo, el gobierno previo también, perdieron la perspectiva de qué es lo que quieren hacer en temas de seguridad. Y al perder la perspectiva de qué es lo que se quiere hacer en temas de seguridad, pues se generó un vacío que no garantiza las capacidades de respuesta adecuadas por parte del Estado. Ambos analistas concluyeron que la falta de un equipo técnico y especializado en materia de seguridad también ha determinado que no se trabaje en políticas públicas efectivas y proyectos que retomen el control del sistema carcelario y la guerra contra el crimen organizado.
informó Mauricio Sánchez. Momento de enlazarnos con Priscila Cadena, quien se encuentra en los exteriores de una casa funeraria del norte de la ciudad de Quito, donde se desarrolla el velorio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Para conocer los detalles te decimos buenos días, Priscila, ¿cómo estás? Te escuchamos. Gracias, María Mercedes. Amigos, buenos días. 7 de la mañana con 17 minutos. En efecto, estamos en el norte de la ciudad, en una funeraria ubicada entre las avenidas Río Coca y Eloy Alfaro. Lo que se tiene previsto es que a las 8 ya de la mañana, pues las puertas se abran para la llegada de familiares y amigos, los más cercanos. Hay una lista incluso que solamente está permitida para los restos mortales de Fernando Villavicencio, justamente para darle el último adiós. Como ustedes ven en las imágenes, han llegado algunos simpatizantes también, han colocado las flores, algunas rosas en señal de solidaridad. De igual manera está previsto que simpatizantes se concentren como el día de ayer en una autoconvocatoria para pedir justicia. En el ingreso principal solamente se observa el personal de seguridad de esta funeraria. También hay presencia policial, pero es poca la presencia policial acá en los exteriores. Un homenaje póstumo está previsto cerca de las 12 del día en el Centro de Exposiciones de Quito. También se analiza, o los familiares han indicado, las posibilidades de que este viernes el velorio se haga público, pero bueno, eso ya se conocerán en las próximas horas. También en esta sala se ha colocado una pancarta gigante acá en los exteriores, como ustedes pueden ver en las imágenes, de Fernando Villavicencio, y también hay algún mensaje de solidaridad. Los detalles, todo lo del sepelio, pues serán comunicados ya por los allegados cuando ya las puertas de ingreso también se abran, y no se ha conocido si es que realmente pues los medios de comunicación o quienes sean los simpatizantes o parte de su partido político puedan ingresar para darle el último adiós. Hoy inicia un feriado un poco distinto, una tónica distinta, estamos de luto nacional, y también pues es importante recalcar el estado de excepción. Al momento en la ciudad sí se registra bastante en movimiento. Nosotros nos vamos a mantener en este punto, María Mercedes y amigos, para llevarles todos los detalles. Y regresamos contigo a estudios. Buenos días. Gracias, Priscila, por las novedades. Excelente información, amigos, ya lo saben. Esas son las impresiones de lo que pasará durante esta jornada en el centro velatorio en el que ya se encuentra el cuerpo presente de Fernando Villavicencio. Nos vamos a una pausa. Gracias por seguir en nuestra sintonía, y como lo anunciamos, reformas en la pensión de Montepío por viudez es una de las recomendaciones de la comisión creada para elaborar las reformas al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. La finalidad sería que la pareja que acompañó al asegurado la mayor parte de su vida tenga derecho a este beneficio. Quizás a muchos les pueda sonar jocoso, pero es una realidad. La comisión interdisciplinaria creada por el régimen para elaborar un proyecto de reformas al sistema de pensiones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, entre sus sugerencias propone cambios en la pensión de Montepío por viudez. José Luis Castillo amplía de dónde salió la idea. Que la señora que convivió con esta persona durante 30 años y de pronto se separaron, no va a recibir nada de la pensión de sobrevivencia del marido si es que él muere primero, que es lo normal, las mujeres viven más que los hombres. Y va por ahí, de tratar de que se equiparen los años que tuviste con una y con otra. Esto porque se habría detectado que adultos mayores rehacen su vida casándose con personas jóvenes, quienes al final del día son las que reciben la pensión. Hay un dicho que dice que nadie habla por ciencia, sino por experiencia. ¿Por qué? ¿Qué pasaría aquí? Sí, habría que preguntar si alguno o algunos miembros de la comisión no están viviendo esa realidad. Para Henry Llanes, representante de afiliados y jubilados al IES, serían casos aislados. En sociología se hace análisis sobre tendencias, ¿no? Y no creo que eso sea una tendencia. Patricia Borges, experta en seguridad social, advierte que en este tema hay mucha tela por cortar. Hay una persona que denuncia que el padre de él se casó con una mujer muchísimo más joven, y cuando él falleció, pues obviamente esta persona reclamó la pensión de Montepío por viudedad, pero al parecer, de acuerdo a lo que él señala, esta mujer pues tiene un conviviente en unión de hecho.
Entonces, ya no le correspondería realmente percibir la pensión. Él señala que ha presentado como denuncias en la institución y a pesar de eso no ha tenido una respuesta favorable. Aquí lo que faltaría es mayor control de las autoridades del IES, informó Héctor Romero. En Ecuador, solo 3 de cada 10 hogares están conformados por parejas casadas. Un estudio realizado por el INEC señaló además que más del 50% de divorcios están concentrados en la región sierra del país. Tradicionalmente, el matrimonio ha sido considerado como una institución que debe durar para toda la vida, bajo el lema de hasta que la muerte los separe. Sin embargo, con el paso del tiempo, este patrón ha variado sustancialmente. Según cifras publicadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, INEC, apenas 3 de cada 10 hogares están conformados por parejas casadas. Inmadurez, falta de preparación para asumir un compromiso, entre otras serían las variables que inciden en la decisión de no optar por formalizar legalmente la sociedad conyugal. Así lo destaca la terapeuta familiar Margarita Torres. Antes, las familias teníamos unos principios y valores en los cuales los hijos que estábamos bajo su tutela necesitábamos cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, la pedida de mano, que las dos familias se conozcan, que estén de acuerdo, que haya un proceso como para llegar a un matrimonio, que era la firma, y yo digo con velo y corona, cuando las dos partes estaban de acuerdo, que es una unión legal y una unión religiosa. Esta misma estadística señala que un matrimonio en el Ecuador dura en promedio 16 años. Y si bien las causas que conducen a un divorcio como la economía, la incompatibilidad, infidelidades, entre otras, se han mantenido, lo que ha variado es la respuesta frente a esas variables. Por las mujeres. Uno se va a la esquina, lo cela. Y cuando llega a la casa le están oloreando la camisa y viéndole si está perfumado de mujer. Y a uno que trabaja no debe ser así. La mujer se hizo para esposa de uno, no para que esté criticándolo a uno en nada. Y para un matrimonio que una siempre tenemos que comunicarnos, estar de acuerdo. Y en algo que hemos estado mal, saber, encomendar los errores. De acuerdo a la terapeuta, la educación desde el hogar sería primordial para preparar a las futuras parejas a tomar una correcta decisión. Nosotros como sociedad, como organizaciones, necesitaríamos educar a los jóvenes en lo que es asumir una responsabilidad, y no solamente la conyugal, sino que desde que son pequeños orientarles a que cada una persona tiene un rol, tiene una función, necesitamos ser coherentes, necesitamos ser honestos, necesitamos tener una buena comunicación y una relación con los demás. El estudio determina que del 100% de la tasa de divorcios en el país, la región de la Sierra concentra más del 50%, mientras que en la región insular se registra el menor índice de separaciones con el 0.5%. Informó Miguel Ángel Bedoya. Cambiamos de ámbito de la información. El gobierno nacional llamó a licitación a empresas privadas y extranjeras para que participen en la explotación del bloque 6 del campo Amistad en el Golfo de Guayaquil para la extracción de gas natural. La intención sería disminuir el consumo de diésel. El gobierno nacional pretende desplazar el uso de diésel incrementando el gas natural, utilizado como combustible en las turbinas para la generación de energía eléctrica y en algunos procesos industriales en general. Fernando Santos Albite, ministro de Energía, hoy le apuesta a fortalecer lo que produce el bloque 6 del campo Amistad en el Golfo de Guayaquil. El gas natural es el combustible del futuro, es más limpio, más barato, más versátil que el petróleo. Basados en una radiografía efectuada en Colombia y Perú que presenta yacimientos de gas en el Pacífico, se espera que igual suerte corra a Ecuador. Hay indicios de que la costa ecuatoriana es rica en gas natural. Vamos a hacer este esfuerzo exploratorio con inversión privada. El Estado no va a gastar un solo centavo. El riesgo, porque hay un riesgo enorme de no encontrar nada, lo correrá la compañía privada. En la actualidad, Amistad genera 4.000 barriles por día, mejorando los pozos existentes se podría llegar a 20.000. Pero es muy costosa la búsqueda del gas. Pongo un ejemplo.
Un pozo en tierra en el oriente cuesta $5 millones la perforación. Un pozo en costa afuera, en el campo Amistad, porque hay que traer unas islas flotantes para perforarlo, puede costar 20 a 25 millones de dólares. Ramón Correa, gerente general de Petroecuador, anunció la búsqueda de un socio estratégico nacional o extranjero que será seleccionado mediante licitación. Un socio técnico y un socio financiero para la explotación de gas del Golfo de Guayaquil, el campo Amistad. Contempla los servicios específicos para la perforación de 4 pozos de desarrollo y el reconocimiento de 3 pozos dentro de la área específica del campo Amistad. Los cálculos prevén que para el 2024 ya podamos contar con el nuevo producto, informó Héctor Romero. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica realizó una invitación a proponentes de proyectos de compensación de gases de efecto invernadero para que sean parte del portafolio nacional de proyectos. El ministerio señaló que existen varias empresas interesadas en compensar sus emisiones de carbono. Como una alternativa a una transición ecológica y a la generación de empleos verdes, califica la Subsecretaría de Cambio Climático a la implementación del Esquema Nacional de Compensación de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, que posibilita la creación de proyectos de compensación. Preservar un bosque, reforestar o implementar el uso de energías renovables son parte de las alternativas en este campo. Hay varias oportunidades. En los mismos proyectos de ganadería, ¿no? Si es que cambiamos nuestras prácticas de ganadería a ganadería sostenible, la restauración forestal, que es lo más fácil, ¿no? Los proyectos de conservación. Con esto se invita a proponentes a presentar sus proyectos, pero ¿quién puede postular? El Ministerio de Ambiente indica que las propuestas pueden venir de personas naturales, comunidades o nacionalidades indígenas. Es una oportunidad para los pueblos indígenas, para las comunidades locales, empresas públicas o privadas que puedan generar este tipo de proyectos. Es importante mencionar que cada propuesta será evaluada bajo criterios de elegibilidad, mismos que están establecidos en el acuerdo ministerial del ramo del pasado 16 de junio. Este documento detalla cuáles son los requisitos para que usted pueda presentar su propuesta. Hay unos criterios de elegibilidad de los proyectos, ¿no? Hay que demostrar de alguna manera que existe o la tenencia o el derecho de uso o usufructo de la tierra, por ejemplo, de que existan otras, que existe un proyecto. Hay que pensar en el proyecto. Lo más importante es pensar en el proyecto. Esta es una oportunidad para la creación de empleos verdes, se señala desde la subsecretaría, ya que para la elaboración de proyectos se necesitan expertos en ciencias ambientales. Además, representa una oportunidad económica para pueblos y nacionalidades que quieran generar recursos a través de proyectos de conservación que compensen la huella de carbono. Informó Edwin Benalcázar. 4.5 millones de dólares serán destinados por el gobierno nacional para impulsar y potenciar las investigaciones académicas, científicas y tecnológicas en el país. La iniciativa se enfocará en sustentar proyectos en 10 áreas temáticas de las ciencias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, realizó el lanzamiento del programa de financiamiento de investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación Idearium, una iniciativa que busca fomentar la investigación académica para generar nuevas formas de producción, avances y programas que mejoren la situación de las familias ecuatorianas. Necesitamos que el conocimiento, la tecnología y la innovación se traduzcan en mejoras tangibles en la productividad, en la competitividad y en el empleo. Por la trascendencia e importancia de este tema, mi gobierno destinó 4.5 millones de dólares al proyecto de inversión para el desarrollo de actividades de ciencia. El proyecto cuenta con la asistencia técnica del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, quienes destacaron que la inversión en investigación ayuda para abordar y aliviar los retos sociales. En otras palabras, contribuyen a los 3 componentes de la sostenibilidad: lo económico, lo social y lo ambiental. En esta ocasión se priorizarán proyectos destinados al fortalecimiento de institutos públicos de investigación, en inversión y desarrollo de conectividad en 10 ramas de la ciencia. Buscamos no solo financiar proyectos innovadores,
sino también brindar apoyo continuo para que estas grandes ideas crezcan y se conviertan en soluciones pertinentes y de alto impacto. Esta es la primera vez que el gobierno invierta en investigación científica directamente, y a este presupuesto se suma a los más de $2 millones que desde el 2021 se ha implementado para los institutos de investigación pública. Informó Mauricio Sánchez. Pacto es un pueblito mágico que queda muy cerca de la ciudad de Quito. Su ubicación en pleno corazón del Chocó andino lo vuelve uno de los lugares obligatorios para visitar en este feriado. Además que su riqueza gastronómica y naturaleza invita a todos sus visitantes a convertirlo en el lugar favorito, tanto para turistas extranjeros como para los nacionales. A tan solo 2 horas de la capital, en el noroccidente de Quito, encontramos la parroquia de Pacto, una de las mancomunidades pertenecientes al Chocó andino. Sus acogedoras y pequeñas calles lo vuelven uno de los pueblitos mágicos de nuestro país. En tiempos precoloniales perteneció a los asentamientos de la cultura yumbo, y su extensa vegetación acompañada de ríos calmados la vuelve un lugar propicio para visitar en familia y disfrutar de espacios maravillosos. Con el pasar de los años, pero que los productores artesanales les dedican meses y semanas enteras en la cosecha, molienda y cocción del jugo de caña para convertirlo en la famosa panela. Un año se sufre hasta que produzca la caña, que madure. Toca tenerle con cuidado, deshervándole, despajándole. Al año ya se corta y se muele. Desafortunadamente, la falta de un impulso de las autoridades hace que cada día se vuelva más complicada esta producción. En ocasiones vuelven a las ganancias de quienes dejan el sudor en el campo sean un poco injustas. Se vende a $30 el quintal, cuando baja se vende a 15. Un trabajito para sobrevivir nada más. Sin duda que Pacto, lleno de colores, olores y sabores dulces, no solo enamora por sus maravillosos paisajes, sino por la fraternidad y carisma que sus habitantes tienen siempre para todos los visitantes. Con imágenes de Carlos Romero, informó Mauricio Sánchez. Gracias por continuar en nuestra sintonía y ponga mucha atención a esta noticia porque investigaciones recientes aseguran que las bandas criminales que operan en Ecuador estarían reclutando a niños, niñas y adolescentes a través de redes sociales. Estas mafias tienen varios influencers que exaltan las comodidades a las cuales podrían acceder los menores de edad al pertenecer a estas organizaciones. Veamos. Frío con helado, te secuestramos, te torturamos, amanece picado. Andamos en la calle, niños oceando, jefes y patrones, lo estamos logrando, se lo dije a mami que estamos guerreando. Con este tipo de contenidos, las bandas criminales buscan reclutar a menores de edad en sus filas. Los enemigos no quieren entrar, hay munición hasta para regalar, sacamos el león y te vamos a matar. Exponiendo riquezas, armas, poder y drogas, estos influencers del delito han logrado involucrar a miles de niños, niñas y adolescentes en sus estructuras criminales. Lo que yo sí creo que juega un montón a favor y que les permite seguir reclutando es la capacidad del tener poder, de que estos chicos sean capaces de que sus acciones y sus decisiones pueden tener efectos sobre la realidad, sobre la sociedad, sobre su propia vida y sobre la vida de los demás. Especialistas sostienen que los cárteles tratan de involucrar a menores de edad en situaciones de vulnerabilidad. La carne de cañón del crimen organizado se busca en los sectores más vulnerables. Hay algunos datos que nos dicen que comienzan a cooptar niños desde 10 años, incluso un poco menos. Y quizá entre los 12 y los 14 años tienen mucho más riesgo de ser cooptados, sobre todo los adolescentes. El mundo digital, indican, puede convertirse en una verdadera trampa. Analistas creen que este espacio presenta múltiples riesgos para niños y adolescentes. Porque es mucho más fácil estar detrás de una pantalla y contactarse, incluso suplantando identidad con un menor. A este menor de edad, digamos, poder sacarle información y sobre la base de esa información cooptarles, ¿no? Finalmente, ofrecerles muchas cosas de esas carencias. Recordemos que al final las redes sociales exponen a los niños. Especialistas sostienen que si el Estado ya ha identificado este accionar delictivo en redes sociales,
inmediatamente debe ejecutar proyectos tendientes a salvaguardar la integridad de los menores. Y lo que se está diciendo directamente es una apología del delito, diría yo, y por supuesto una apología del ingreso a estos grupos, ¿no? Con el fin de obtener un rédito económico. No está tipificado en el COIF la apología del delito. Para cambiar esta realidad es necesario atender problemas estructurales, pues ningún ofrecimiento criminal podría materializarse si existen condiciones de vida dignas para los niños, niñas y adolescentes de este país. Informó Álvaro Terán. 7:47. En lo que va del año, más de 160 menores de edad han fallecido en ataques armados registrados en todo nuestro país. La última víctima mortal es un adolescente de 17 años que, de acuerdo a su familia, estaba amenazado de muerte. Que con engaños lo sacaron de casa para asesinarlo. Es lo que menciona una de las tías de Adrián Estupiñán, de 17 años de edad, que fue acribillado mientras se movilizaba en una tricimoto. Se lo llevaron y le dijeron a mi sobrina que lo fuera a recoger al hermano no sé por dónde. Pero todo fue una trampa, o sea, lo regalaron para que lo maten. Esto ya lo tenían planeado hace tiempo. La mujer, al igual que compañeros del colegio de la víctima, aguardaban en los exteriores de la morgue de la policía la entrega del cadáver. Si ellos se pusieran a pensar el dolor que uno siente, yo creo que no lo hicieran. Pero como no tienen corazón y no le importan, los matan de una forma tan feo. Son demasiado también. ¿Cómo van a matar a un menor de edad inocente que no saben a veces? El crimen se produjo en la avenida Domingo Comín, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Existen en el lugar 17 indicios balísticos calibre 9 milímetros. Dentro de lo que es esta tricimoto se encuentra un celular completamente destrozado. Me imagino que debe haber habido alguna evidencia en la cual los grupos contrarios trataron de destruir. De acuerdo a las autoridades, el joven era miembro de una agrupación criminal. Su familia admite que andaba en malos pasos. ¿Por qué cree que lo querían matar? Porque él también andaba en sus cosas, metido en junta de otros chicos. Adrián vivía con su madre, su padrastro y hermanos en la cooperativa Cristal en el Guasmo. Con él ya son más de 160 menores de edad fallecidos en ataques armados, registrados en lo que va del 2023 a nivel nacional. Informó Jorge Salazar. Los últimos hechos delictivos y asesinatos a políticos tendrían a la población en una situación psicológica de estrés agudo. Según los expertos, señalan que esto ha provocado que los ciudadanos tengan una fuerte alteración en sus emociones. Las actividades cotidianas que realizan los ciudadanos en el país son desarrolladas en permanente estado de sobrealerta. El asesinato contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio elevó el estado de shock entre los ecuatorianos, generando un sentimiento de vulnerabilidad por el miedo de ser una víctima más de la delincuencia. Ya no pueden dormir, ya empiezan a sentir que les están persiguiendo, ven una moto y ellos ya se asustan, se paralizan, se chocan inclusive. Muchos ecuatorianos recurrieron a sus redes sociales para condenar el asesinato y expresar su descontento ante la situación delictiva que atraviesa el país. Según expertos, esta es una forma de desahogo de la frustración. Para el psicólogo clínico Peter Sanipatín, ciertos ciudadanos intentarán adaptarse mientras que otro grupo de personas no podrán hacerlo. Ellas ya no van a querer salir de la casa, ya no van a querer tomar situaciones de riesgo. Estamos frente a un feriado. Muchas personas ya no viajarán, están suspendiendo sus viajes. Toda la gente empieza a encerrarse y esto incrementa el nivel de paranoia. La delincuencia y violencia que vive el Ecuador estaría provocando un estrés agudo a la población. Pero, ¿cómo reconocerlo? Es que usted se queda paralizado y evita toda situación. Se empieza a replegar sobre sí mismo y quiere permanecer solamente en su casa y ojalá en su cuarto. Y todo empieza a darle temor.
Expertos señalan que para mejorar el estado de angustia y estrés es imprescindible implementar mecanismos de anticipación a los riesgos, como realizar un toque de queda familiar, que implica establecer las horas para realizar actividades y reconocer los lugares de riesgos a evitar, así como también fijar horarios de salida y llegada al domicilio. Informó José Mendieta.